Muy buenas noches. Estamos en una sesión más de didáctica filosófica. Vamos inmediatamente a nuestra aula Moodle. Nosotros vamos a darnos cuenta que estamos en la clase 3 y en la clase 3 corresponde, en este caso, trabajar una tarea con puntaje. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación va a ser presentar los contenidos o temas fundamentales de la clase 3 y a partir de allí hablar un poquitito de lo que va a suponer la tarea y la lectura asignada para esta semana. Bien, vayamos a nuestra presentación en PPT. Vamos a dejar el aula Moodle. Si ustedes se fijan en el aula Moodle, antes de arrancar, van a ver que aquí ya tenemos la presentación de clase que yo voy a comentar brevemente. A partir de allí, un texto recomendado que tiene que ver con lo que insistimos mucho, cómo leer textos filosóficos, lo que supone, los pasos que deberíamos dar, la bibliografía básica para hoy, que es el capítulo 1 que está asignado aquí. Y si ustedes le dan clic en la tarea, van a ver que ya está asignada, en este caso, una tarea con una guía de actividades y unas rúbricas ya asignadas aquí, ¿no? Tienen 15 días para hacer la entrega, entonces si ustedes revisan allí, van a ver ya que están las rúbricas asignadas, en la guía está también, y en la presentación que yo voy a hacer ahora brevemente en PPT, también ustedes van a encontrar eh, todas esas informaciones. Bien, a continuación entonces hacemos una breve introducción a lo que queremos desarrollar hoy en una clase más de didáctica de la filosofía. Bien, nosotros estamos aquí. Anteriormente podemos mencionar una serie de elementos que veníamos desarrollando en la unidad 1, ¿verdad? Y bueno, allí habíamos planteado el tema del objeto de la didáctica, por qué la didáctica está íntimamente unida a la pedagogía, y a partir de allí la pregunta en torno a si es posible enseñar una didáctica de la filosofía o si la filosofía en sí misma, podríamos decir, es una forma didáctica en el sentido de que no se puede plantear preguntas filosóficas si no vemos el modo de desarrollarlas, ¿verdad? En fin, aquí nosotros vimos una serie de cuestiones que tenían que ver con el desarrollo propio de la didáctica como una disciplina que se desprendía de la pedagogía y que ha tenido su evolución histórica, ¿verdad? Hasta llegar a plantear lo que nos interesa hoy, que es profundizar en esto que ya veníamos introduciendo nosotros, ¿verdad? Filosofar implica una actividad didáctica específica. ¿Existen condiciones de posibilidad de una didáctica de la filosofía? ¿En qué sentido hablamos de que la didáctica de la filosofía implica una educación filosófica propiamente dicha? ¿Es posible hablar de una didáctica en función del diálogo como un instrumento filosófico fundamental? ¿O la enseñanza filosófica tiene sus propias técnicas y que pueden variar incluso a partir de escuelas, a partir de filósofos, a partir de corrientes, etc., ¿no? Y a partir de todas esas cuestiones vamos a terminar desarrollando los fundamentos de una didáctica filosófica a partir de una serie de métodos, ¿no? Bien, arranquemos con la pregunta en torno a las condiciones de posibilidad de una didáctica filosófica, ¿no? ¿Por qué preguntarnos por la enseñanza de la filosofía? Y ya la semana pasada habíamos introducido la cuestión de que enseñar filosofía requiere formular una serie de instrucciones, ¿no? Habrá que aprender y por lo tanto habrá que enseñar a elaborar definiciones, a proponer ejemplos, referencias precisas
proporcionar medios, como decíamos, para escapar a la confusión, a la amalgama, al enredo intelectual que a veces es frecuente en filosofía, ¿verdad? Y bueno, y esto supone una serie de interrogantes acerca de la naturaleza singular de la didáctica filosófica. ¿Qué se enseña en filosofía? Enseñamos a filosofar, enseñamos filosofías particulares, enseñamos algo así como la filosofía. Hay una metodología, hay una didáctica única en la enseñanza de la filosofía, o más bien la misma actividad propia de la clase de filosofía exige adoptar un cierto pluralismo y eclecticismo metodológico. Son preguntas que habíamos planteado y que habíamos nosotros señalado la semana pasada, una serie de bibliografía que queríamos, que dejamos como sugerencia para tratar de apuntalar esta frase kantiana de que no se puede enseñar filosofía, sino que solo se puede enseñar la acción y el efecto de filosofar, es decir, cuestionarse, preguntar el porqué, del porqué, es hacer un poco filosofía, ¿verdad? Ahora, podemos precisar un poco mejor en escuelas, en corrientes, en estudios académicos, y ahí tenemos como dos dimensiones, ¿verdad? El filosofar como ejercicio es pensar la realidad, es pensar aquello que nos inquieta, aquello que nos asombra. La filosofía nace siempre del asombro, de la pregunta, de la interrogación sobre aquello que nos está afectando y aquello que nos interpela cotidianamente, ¿verdad? Y otra cosa es entrenarse en el ejercicio metódico del filosofar académico a partir de escuelas, a partir de libros, a partir de corrientes, ¿verdad? Ahora, lo que nos dicen los autores es que lo uno no debería estar en contraposición de lo otro. ¿Por qué? Porque se aprende el ejercicio de la pregunta, de la crítica, por medio del acompañamiento de una tradición histórica que siempre está presente y que es lo que aprendemos usualmente en las aulas, ¿verdad? Entonces nos dice, estoy ya citando a la bibliografía fundamental, a partir de la cual vamos a dejar la tarea de hoy, que nosotros como futuros profesores o como ya profesores de filosofía, el profesor o la profesora de filosofía tiene que transmitir un deseo a sus estudiantes, deseo de que ellos piensen y razonen por sí mismos para que a su vez ellos también lo deseen. Es decir, nosotros podemos decir que enseñar filosofía implica, por un lado, dar nociones fundamentales de los contenidos filosóficos, pero posibilitar sobre todo el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Y ese aprendizaje tiene que estar unido a un tercer elemento que tiene que ver con la posibilidad de posicionarse sobre lo que estoy aprendiendo, sobre lo que estoy leyendo, ¿verdad? Es la idea de que nosotros podamos enseñar a pensar con cabeza propia a cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y eso implica animar, apoyar, incitar al movimiento del pensar para lo que tiene que lograr la buena distancia, como dice ahí, ¿verdad? Es decir, en filosofía se habla de la distancia crítica que necesitamos para la distancia crítica que necesitamos para el ejercicio del pensar. Es decir, una distancia crítica implica que nosotros podamos retirarnos lo más que podamos para, primero, ejercer la crítica y, segundo, posicionarnos ante lo hallado, ¿verdad? Y por eso nuestro autor habla de tres elementos fundamentales de todo proceso didáctico filosófico, ¿verdad? Enseñanza, que implica transmitir textos filosóficos, como decíamos; aprendizaje, transmitir competencias filosóficas, que es un poco lo que buscamos en cursos como este, ¿verdad? Es decir, que nosotros podamos tener las herramientas suficientes para que podamos entender las ideas fundamentales de los textos, confrontarlos y a partir de ellos tener un pensamiento propio, que es la idea del maternaje, ¿verdad? Como un acompañamiento, como una especie de acompañamiento materno, ¿verdad? Y bueno, el siguiente punto es discutir si esa didáctica funciona o debería funcionar siempre como diálogo
método socrático por excelencia, discusión, dialéctica, ¿verdad? A partir de la interrogación, ¿verdad? Ustedes recordarán en filosofía antigua cuando Sócrates adquiere ese arte filosófico de la interrogación a partir de un oficio que la ejercía su madre, ¿verdad? Que era comadrona o partera, ¿verdad? Y entonces en la interrogación, decía Sócrates, hacían nacer esas ideas ya presentes en el interior de cada uno de sus discípulos o sus contendientes en este caso, ¿verdad? Bueno, el asunto pasa por si decimos que esa didáctica hay que ejercerla como diálogo o como saber filosófico propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, hay dos formas de entender o de aproximarnos a este fenómeno, ¿verdad? Primero, desde una visión propiamente pedagógica. Es decir, toda enseñanza realizada por instituciones públicas tiene necesidad de ser acompañada y guiada de reflexiones. Toda práctica ejercida en el campo de la formación de jóvenes en tanto práctica pública debe ser justificada y controlada en lo que concierne a sus objetivos, sus métodos, sus temas. Es decir, hay una justificación pedagógica inicial, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista más filosófico, hay una particularidad de la filosofía comparada con otras disciplinas, que exige una respuesta a la pregunta de saber dónde se sitúa la didáctica de la filosofía en relación con la propia actividad filosófica, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, la justificación concierne la forma de la didáctica. ¿Debe ser ella elaborada fuera de la filosofía, de suerte que ella se agregue a esta última? ¿O debe revelar los rasgos de la filosofía, es decir, la estructura didáctica inmanente en toda filosofía? Es decir, ¿es posible uniformizar una didáctica realizada por expertos que nos digan cómo enseñar filosofía? Medianamente la serie Merlí, por ejemplo, que ustedes vieron Merlí, van a ver un profe de filosofía más o menos excéntrico que invita a sus estudiantes a filosofar, ¿verdad? Y tiene una forma particular de hacerlo. A lo mejor a algunos les parecerá un poco rudo, a otros les parecerá muy bien, a otros les parecerá medio chocante. El asunto es que a partir de llevar a la práctica cierta visión filosófica, o sea, llevar a la práctica aquello que se está tratando de enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, él hablaba de su primera clase, los peripatéticos. Estoy spoileando la serie si alguno todavía no lo vio, y si ya lo vio me va a poder entender, ¿verdad? Los peripatéticos se estaban refiriendo a la escuela aristotélica. ¿Qué hacían ellos? Hacían filosofía, pero caminando, paseándose en los jardines de la academia, del liceo de Aristóteles, ¿verdad? Y de allí venían peripatos, es decir, caminar, hacían filosofía, dialogaban caminando por el jardín, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Merlí? Los llevó a toditos. No los llevó al jardín, sino los llevó a la cocina y empezaron a dar vueltas. Y tenían que ellos ver lo que había allí, tenían que tratar de sentir, pensar, imaginar aquello que les hacía sentir ese lugar. Y entonces les decía a ellos, caminen peripatéticos. Bueno, ¿qué decimos entonces? Cada uno puede tener su toque particular o es posible uniformizar una didáctica, ¿no? Entonces, aquí algunos autores fueron posicionándose, ¿verdad? El primero que le seguimos, Martel, filosofar es ante todo dialogar. Es decir,